Muy buenas tardes a todos los asistentes. No traigo nada escrito porque esta temática de algún momento a otro presenta una serie de complejidades muy diversas en torno a dos grandes manuscritos, de los cuales hablaremos a continuación, y que inicialmente parte de uno al cual todo mundo cuando menos lo ha oído mencionar, y el otro que es uno desconocido. El primero de estos al que me refiero y que todo mundo ha escuchado cuando menos mencionar es lo que llamamos un clásico. ¿De acuerdo? Este clásico es ni más ni menos que la Divina Comedia de Dante Alighieri. El segundo de los textos al que haré mención posteriormente es un conjunto de escritos que procede de Galileo tocantes a el estudio de la Divina Comedia y con toda especificidad a la temática infernal que en dicha obra se presenta. Es asombroso y maravilloso que los hombres hayan podido, a través de su observación perseverante, su vigilancia continua y sus exploraciones arriesgadas, determinar la medida de los cielos, sus movimientos rápidos y lentos, sus proporciones, el tamaño de las estrellas, no solo de las cercanas, sino también de las más lejanas, y la geografía de la tierra y los mares, cosas que, ya sea en su totalidad o en sus partes más grandes, nos parecen razonables. Cuanto más maravillosa debemos estimar la investigación y la descripción del lugar y la forma del infierno. Sumergido en las entrañas de la tierra, escondido de todos los sentidos, por experiencia no lo conoce nadie. Aunque es fácil de encontrar, es, sin embargo, de difícil regreso, tal como nos lo relata nuestro poeta al decir: abandonad toda esperanza, vosotros que entráis. Esta es la introducción que en un primer momento nos ofrecerá Galileo acerca del estudio que presentará a lo largo de unas fechas muy específicas que veremos a continuación a la Academia Florentina en Italia. De los excitados, ¿no? Inicialmente tenemos que referirnos a la idea de la mentalidad que en su caso estos dos grandes textos recogerán. Es verdaderamente asombroso, como dice Galileo, la forma en la que el pensamiento humano puede trabajar. A lo largo de este coloquio hemos estado identificando cómo esta presencia de una cosa que se opone a la llamada vida y que en su momento también determinamos como la muerte, arrastra con todo lo humano, en la medida de lo posible, a considerar determinados ámbitos temáticos. En este caso, la Divina Comedia, dentro de esta serie de situaciones, presenta con mucha peculiaridad una mentalidad medieval que, si bien en muchos momentos nos es retratada desde la escuela como una mentalidad obscura, más bien parecería que al regresar a estudiarla con mayor detenimiento debiera llamarnos la atención. Este es el caso específico de una mente enteramente creadora, como lo es la mente de Dante. Ubiquémonos un poco e identifiquemos que Dante se encuentra en la Edad Media, más o menos por ahí en el siglo XIII, el año es 1200, y para su momento Dante es un erudito. En esta circunstancia, la mentalidad medieval corresponde a estudiar el trivium o el quadrivium, que tiene a su vez una serie de temáticas muy específicas que abarcan, voy a tratar de resumir, la filosofía o la geometría. Por extraño que parezca, la Divina Comedia no es un escrito que podamos entender enteramente como puramente literario o como totalmente imaginario. A lo largo de las muchas investigaciones que se hayan dado, la anterior, por favor. Los especialistas han considerado tres fechas posibles para la factura o el inicio de la Divina Comedia. Estos son entre 1306, 1307 o en la que más concuerdan muchos es 1314.
Está escrita en un lenguaje que Dante, en su elocuencia vulgar, dirá es un lenguaje propio de las mujeres. Primer peculiaridad. Este lenguaje será, como lo es en su momento, la traducción de la Vulgata de San Jerónimo al inglés, al alemán o al castellano, el origen de estas lenguas modernas. Estamos diciendo que el toscano vulgar, que es la lengua en la que Dante escribe 33 cantos, es la base inicial sobre la que se gestará el italiano moderno. ¿De acuerdo? Esto también lo tenemos que tener en consecuencia como una peculiaridad para nuestro propósito, porque el origen de la Academia Florentino da a entender que en su momento fueron 11 personas que se reunieron con el propósito de dar pie al estudio de esta lengua y tomaron como base la Divina Comedia. Hay una de las primeras potencialidades de este magnífico texto. ¿De acuerdo? En su momento, Cosimo Medici, como todo buen hombre de poder, obligará a que estas 11 cabecitas locas sean de alguna manera ordenadas y puestas bajo la conveniencia de su patronazgo y por lo tanto establece así a la Academia Florentina. Hemos dicho que gran parte de la mentalidad de la Edad Media, que a su vez procede de tres grandes culturas, Fouillade y Steiner así lo retratan en muchos textos actuales, procede del mundo hebraico, del mundo griego y del mundo romano. Imaginemos la siguiente pregunta, que es, ¿qué sucedería si yo saco la temática nuclear del mundo hebraico de la cultura contemporánea? En realidad, prácticamente estoy desbaratando un gran aparato que da pie a muchos eventos temáticos como los que hemos estado viendo a lo largo de este coloquio. Uno de ellos efectivamente es la vida y el otro es la muerte, en esta contraposición de binomios que además durante la Edad Media tienen ciertas peculiaridades. Ahora que la maestra Luisa Martínez hablaba de los famosos armoriendi y se preguntaba también sobre las danzas macabras, hay una serie de circunstancias en torno a cómo es que la muerte tiene mucha importancia para el mundo medieval. Pero, como nos diría Heidegger en muchos otros de sus tratados, el problema no es morir, sino cómo morimos. ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere sufrir. Lo que estamos viendo en el gran retrato de la Divina Comedia y principalmente en su parte inicial es este llamado a la lucha de la agonía del ser humano. Y es a partir de una serie de consecuencias entre lo que haces y cómo es que más adelante, en una vida posterior, tomemos esta idea un poco por encima, vas a ser calificado, valorado y por lo tanto castigado. Notemos pues que también en el mundo medieval, estas son dos ilustraciones procedientes de libros distintos, ya la idea de lo diabólico está presente porque son estas encarnaciones, no obstante puede haber muchas culturas con anticipación que retratan lo maligno, los que se encargan del tormento eterno. No sucederá así en el purgatorio. Ha sido el infierno uno de los grandes temas a tratar y estudiar a lo largo de la vida humana, otra vez precisamente por esta consecuencia y relación de la actividad que tú realices en vida te será castigada en la muerte. Y curiosamente hoy siguen apareciendo libros que se abocan al estudio de estos dos temas, quizá no con la gran profundidad que lo hace la Divina Comedia. De hecho, quizá la primer parte, es decir, el infierno, los primeros cantos, son los más estudiados por muchos literatos. Hoy la novedad estriba en que un señor como Dan Brown saca una novela y lo salpica de eventos como ha sucedido con otras más, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, y que carecen de exactitud. En su caso, Dante no lo hace así. Dígame. No.
No, el término de la virtud en realidad aparecerá en todas las cuestiones dantescas como un llamado que se marcarán apegándolo también a los términos de belleza, ¿no? De libertad y de amor. Por eso Beatrice Portinari, que es la musa que inspira la Divina Comedia, está situada al final de la misma obra y en compañía de todo lo que implicará el cielo. ¿Por qué decíamos que además el orden de Dante en la Divina Comedia no es un orden aleatorio? Porque está haciendo un llamado otra vez a este proceso que decíamos de pon atención a lo que haces en vida. Es un poco el memento mori italiano, ¿no? Y otro poco el acuérdate que morirás. ¿De acuerdo? Este es un cuadro de Hans Memling en el cual podemos ver perfectamente bien la promesa del paraíso y la condena del infierno. Como veíamos, la gran valoración de este manual del Ars Moriendi, que se destaca a partir de las pestes negras en toda Europa, pues tiene que ver con este llamamiento a todas las virtudes eclesiásticas, ¿no? No necesariamente teológicas, porque habría que tener una distinción. Se hacía aquí una pregunta de qué es lo que sucedía respecto del mundo protestante, siendo que eran ellos los que más acceso tenían a este tipo de libros. Y la respuesta es bien sencilla. El protestantismo está basado sobre el trabajo del maligno que no aparece profundamente retratado en la Biblia, sino a partir de la virtud. ¿Qué estamos diciendo? Todo lo que está contenido en la Biblia, de una manera muy resumida, es vuélvete buen cristiano, ¿no? La figura de Jesús es en el Nuevo Testamento esta figura ejemplar que incluso vence a la muerte, que está más allá del pecado. Recordemos como cuando decía Buñuel que a Cristo lo tienta el demonio y le ofrece Disneylandia, Cristo dice no. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen los protestantes con el Ars Moriendi es tener un acceso directo a renunciar lo malo que hayas hecho, limpiándote del pecado. Bien, en el canto 11 es Virgilio quien se encarga de pasear al poeta por el infierno y el purgatorio, quien le indica cuál es la base de construcción de los castigos en el infierno. Aquí aparece una figura verdaderamente importante, incluso en la teología cristiana moderna. Estamos hablando de Aristóteles. Recordemos que San Agustín va a tomar mucho también de la enseñanza griega y la va a apocar en su momento a el desarrollo de la fe católica. San Agustín ampliará el concepto de pecado regalándonos la idea del pecado original. Una peculiaridad que nunca se explica con mucha claridad es que este pecado original tiene una gran potenciación sexual, por una parte, pero por la otra oculta lo que Dios no explicita en la Biblia cuando dice colocaré sobre sobre Abel una marca para que todo el mundo lo identifique. Es este peso de el pecado que nos condena a él apartarnos de Dios. Lo que a fin de cuentas y desde el punto de vista filosófico el hombre teme no es morir y no ir hacia Dios, sino es no estar en presencia de Dios. Eso sería lo peor que puede sucederle a el alma humana. ¿De acuerdo? Ese es el gran terror, otra vez, en el castigo infernal. Ahora bien, lo que hace Aristóteles al ir colocando en orden estos castigos es de acuerdo a que, recordemos, en el mundo griego, el gran valor del pensamiento y el gran valor de la razón obligará a que yo deje de ser animal y me vuelva más hombre. Por lo tanto, el primer distingo es que Aristóteles toma la ética nicomaca, es decir, a su hijo, es como una versión de Sabater escribiéndole a su hijo amado, ¿no? Y en su momento nos va diciendo que mientras más conciencia tengas sobre lo malo que actúas, más grave es el pecado. Aristóteles también va dimensionando estos posicionamientos del infierno, pero será Dante quien haga algunas adecuaciones y las explicite más. Esto es una cosa importante porque en su caso
El círculo del malevolge, que debemos traducir un poco como las malas bolsas, y que en realidad la traducción exacta debería ser los malos valles, es donde se coloca prácticamente a los que pecan con un razonamiento verdaderamente extraordinario, ¿no? Aquí está el cómo en la Divina Comedia las penas serán tratadas en el infierno. Las penas siguen la ley del contrapeso, el castigo es según el contrario de los pecados, y los menos graves, que son contra el orden instituido por Dios, son llamados incontinentes, y los más graves son continentes. Bien, hacia el año de 1850, Ottavio Gigli, un pedagogo italiano, que por cierto es bastante renombrado, hurgaba haciendo una investigación en su ramo en una biblioteca pública florentina. De casualidad, él encuentra 4 cuadernos que le llaman mucho la atención porque en la caligrafía que presentaban, él decía reconocerlos. ¿A qué cuadernos se refiere? Bueno, ni más ni menos que los 2 primeros están llenos de tachaduras o enmendaduras, esos son los pentimentos, aunque en pintura el término es más común, y los 2 segundos son copias fieles ya de los anteriores, pero sin estas tachaduras, y son obra del propio Galileo. Estos manuscritos no están oficialmente registrados por Vincenzo Viviani, que fue el discípulo que al final edita el total del volumen de la obra galileica. Aquí nos detendremos un momento porque esto obligará a que el manuscrito al que nos refiramos a continuación, que versa, trata, estudia, reflexiona sobre el tamaño, forma y dimensión del infierno de Dante, escrito por Galileo, en algún punto se ponga en tela de juicio. Y además hay mucha lógica en ponerlo en tela de juicio, pero si no se conoce a profundidad la estructura general de la obra, bueno, cualquier neófito podría decir, me están tomando el pelo. Entre 1587 y 1588, es decir, el invierno, la Academia Florentina, esta a la que nos referíamos hace rato, manda llamar a un joven Galileo de escasos 23, 24 años de edad, quien ya en su momento es un geómetra excepcional, un matemático excepcional, para que les hable acerca del infierno de Dante. ¿Por qué esta preocupación? Resulta que una vez que la obra de Dante es dada a conocer, un siglo después aparecerá un señor que, tomando el ámbito literario, se dará al estudio específico de la construcción arquitectónica del infierno. Y este personaje pertenece a la Academia Florentina. Todavía un siglo después, es decir, 200 años más o menos, 150, más o menos después de Dante, sale un estudioso de Luca y dice, ok, el estudio está bien elaborado desde el punto de vista matemático, pero no se han tomado en consideración estas cosas. Por lo tanto, está mal hecho. Lo que está diciendo de manera muy breve es, la Academia Florentina no ha hecho lo que le corresponde, no merece lo que dice poseer en términos de generar conocimiento. A lo largo de 2 lecciones, de las cuales hoy solo poseemos el texto, y el mismo Galileo indica en un momento que va a presentar ciertos dibujos para que haya más claridad en la apreciación de los mismos, los cuales no poseemos, Galileo defiende a Antonio Manetti. Es este primer personaje del cual sabemos, por un amigo de él, hizo los primeros comentarios y descripción del infierno dantesco. Él no hizo nada de propia mano, y 120, 130 años después, es Alessandro Bellutelo quien dirá esto está equivocado, y lo dirá de manera escrita. Él sí se da la tarea de hacer una primera edición de la comedia dantesca, y además agregará grabados. El amigo de Manetti es Girolamo Vieni,
Y él se encarga de hacer estas anotaciones basados en una marcación matemática de la época, que son las millas romanas, ¿no?, y los palmos. Esto a la fecha genera ciertos problemas para los estudiosos, porque sabemos bien que los sistemas métricos han variado a lo largo de la historia humana, ¿no? Digo, la subjetividad histórica se presta para ello. Y entonces, ya en el texto, por ejemplo, ahora me viene a la mente, de repente Galileo dice que Dante mide más o menos 3 palmos, que es el equivalente a 1,30 y pico centímetros. Era una miniatura el hombre, ¿de acuerdo? Es una de las situaciones que de repente llama mucho la atención. Estas son 3 páginas de la Divina Comedia que Alessandro Bellutelo no solo prologa, sino además ilustra. Evidentemente, los primeros estudios que hace Galileo indican, como su nombre marcan, el tamaño, la forma y la dimensión del infierno. Lo importante aquí es que Dante da datos suficientes para poder hacer esta marcación de un mundo que debemos construir a manera de un cono invertido. A veces da detalles verdaderamente extraordinarios: cuánto mide un círculo, cuánto mide un volgia, qué distancia tiene entre uno y otro, etcétera, etcétera. Y eso permite entonces a estas personalidades científicas en su momento, no olvidemos que Galileo será quien plantea el método científico, estudiar y describir al infierno. No sucede así con el purgatorio ni con el cielo, porque ahí sí Dante se guarda ciertos datos. Otros autores posteriores, aunque ya no entran en la lectura, en tomar directamente el dato de la Divina Comedia, sí lo hacen desde el punto de vista alegórico. Uno de ellos es Botticelli, que es uno de los primeros pintores que se encarga del retrato de todo lo que implica la corte infernal. Aquí vemos algunas piezas y aquí hay que destacar, por ejemplo, cómo al final de los cantos infernales, Dante nos dice que Lucifer se encuentra en el fondo del infierno, sumergido de la mitad del cuerpo hacia abajo en un río helado. Es un ser que tiene 4 alas y además 3 caras. En algunos mitos, el ángel que cayó del cielo efectivamente se clava en este río, y el hemisferio norte, como nos diría Borges, que es donde se desarrolla la vida humana, en contraposición al hemisferio sur, que le está vedado al ser humano, pues no permite su accesibilidad, si no es a través del vello que le nace a Lucifer en el pecho, y por donde se descuelgan tanto Dante como Virgilio para atravesar hacia el purgatorio. Hace 2 años también recuerdo que la potencia del mensaje del infierno es todavía arrastrado por el papado, cuando salen a decir que efectivamente el infierno no nada más tiene fuego, sino también tiene hielo. Están tomando la parte en la que Lucifer y los gigantes de hielo están condenados en el círculo más inferior. Esta es una Divina Comedia ilustrada que se encuentra en la Bodleian Library, y en ella vemos distintos castigos. Nótese cómo en el ángulo inferior izquierdo está también Lucifer, y está retratado muy fielmente a cómo lo describe Dante. Muchos otros artistas posteriores lo retoman. Hay algunos errores, por ejemplo, en el del lado izquierdo, en lugar de tener 4 alas, tiene 6, ¿no? Y se puede identificar ahí sí los estratos del hielo en el cual está depositado Lucifer. Y en el del lado derecho, bueno, está la distribución de los círculos infernales. Bien. La peculiaridad del escrito de Galileo es que, por extraño que parezca, Borges nos dice: la astronomía tolemaica y la teología cristiana describen el universo de Dante. En el escrito de las 2 lecciones aparece por ahí una referencia directa de Dante en la que establece que él es tolemaico.
Esto fue una de las causas por las que muchos autores dicen no es un escrito de Galileo. Sin embargo, todo hace pensar que en la misma biografía de Galileo, él se refiere a que inicialmente él dudaba que la idea copernicana fuera cierta. Y segundo, después de que a alguna conferencia que asistiera alguno de sus conocidos le preguntase qué opinaba, este personaje le dijo, bueno, es que parece que Copérnico no necesariamente está equivocado. Mucho tiempo después, Galileo, evidentemente, haciendo miles de telescopios, se dará la tarea de identificar que las famosas estrellas vagabundas pues, son los planetas y que todo cuadra de acuerdo a un sistema general en el que Copérnico no estaba tan equivocado. Pero entonces, para el momento en el que se le solicita dar estas conferencias, Galileo era ptolomaico. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo hay una serie de contraposiciones y cómo el pensamiento humano de repente es verdaderamente extraordinario. Estamos viendo en estos dos textos cómo lo literario puede ser equiparado a la par del pensamiento matemático, ¿no? Estamos viendo cómo lo sensible se vincula con lo racional. Para tratar de terminar, Dante escribe en su tratado de El Convivio que la Divina Comedia es un texto que debe ser interpretado a partir de 4 tipos de significados, ¿no? El literal, que evidentemente todo el mundo sabemos a qué nos referimos; el alegórico, que es uno escondido bajo el texto, y bueno, aquí hay estudios enormes, que si el conde Hugo Lune en realidad sí es caníbal, y que si es caníbal porque son los hijos, nota. Mahoma pone en el círculo Dante pone a Mahoma en el círculo de los herejes porque la tradición medieval establecía que Mahoma se apartó del hebraísmo para fundar su propia secta. Eso implica, en términos de la ideología medieval, que efectivamente Mahoma había roto de tajo con la doctrina y la fe católica, apostólica y romana. Entonces, Dante lo único que hace es ubicarlo donde merece estar para el castigo eterno. El moral. En este punto, evidentemente, lo que dice Dante es, aunque son personajes retratados de la historia griega o, en su caso, latina, bueno, muchos sirven para la enseñanza del comportamiento y la corroboración. Ulises se encuentra en uno de los círculos y se queja, ¿no?, de que él es quien llevó a su barco, a su tripulación, en la aventura en la que todo mundo, o casi todo mundo, termina muerto. Hay una peculiaridad aquí. Imaginemos en el mundo medieval que usted está en el fondo del mar y lo que ve pasar, entre otras cosas, como parte de su castigo, es ver esa tripulación. Es una figura asombrosa en la imaginaría. ¿Cómo se le ocurrió a Dante? No lo sabemos. Para nosotros hoy podría ser habitual porque decimos, alguno pudo haber buceado o lo hemos visto en televisión, pero en su momento es verdaderamente asombroso. Y finalmente el anagógico, es decir, el que está más allá de los sentidos y que no podemos captar con mucha facilidad. Estamos hablando del terreno de lo artístico. El Almagesto tendrá, para cuando la lectura se dé, 1400 años de vigencia. El Almagesto son los postulados ptolemaicos en torno a es la Tierra el centro del universo y no el heliocentrismo. Por lo tanto, sí, evidentemente Dante para su tiempo es enteramente ptolemaico. Esto se apareja también al ámbito teológico en que Dios impera sobre la tierra. Efraín. Esta es otra descripción medieval de la Divina Comedia. Y los últimos. Este es, grosso modo, el resumen que nos dará Galileo de cómo está distribuido el infierno. Sí, adelante. Otra de las creaciones de Dante es el limbo, ¿sí?, que es esta antesala a lo infernal. Y que, por cierto, ya no aplica, ¿no? Es chistoso. Fijémonos cómo un texto verdaderamente impresionante llega al inconsciente humano y lo conozcamos mínimamente, se nos inserta.
el trivium y el quadrivium estudiaban la gramática, que tiene implicaciones con la lengua, ¿no? El lenguaje, la matemática, la filosofía. En el noveno círculo, que están todos los traidores, bueno, también están estratificados. Nótese, en el de Judaica, prácticamente están ya a la puerta Judas Iscariote, aunque Judas está siendo devorado por el demonio, ¿no? Por Lucifer. O sea, es el peor de los castigos. Bien, para terminar, este texto, la primera edición en español la hace Verde Alago allá por 2002, yo lo conocí por 2006, y nos dimos un poco a la tarea. Era muy peculiar encontrar este vínculo entre Galileo y Dante, ¿no? A veces creo yo que es verdaderamente extraordinario y sí se presta para muchas situaciones. Una de ellas es ponerlo en tela de juicio, y está bien, pero eso nos obliga entonces a ser más reflexivos y más estudiosos de la temática, viendo que además Galileo se toma la libertad de ir detallando con mucho más precisión todo lo que dice. Cita incluso a Alberto Durero, que es un contemporáneo de él, y lo cita precisamente para poder demostrar cuánto mide el demonio, que es más o menos 2000 metros, ¿no? Él lo hace a partir de una regla de 3 en la que en su momento, antes de que existiera San Pedro, existía en Roma una piña papal. Esa piña papal tenía una medida base y a partir de esa Galileo empieza a establecer una regla de 3 y al final termina por indicarnos que Lucifer mide más o menos lo que nos dice Dante, 2000 metros. ¿De acuerdo? Entonces es una cosa, no solo es un gigante, es algo impresionante. Entonces, una vez que ubicamos este texto, lo curioso y lo que nos llamó la atención, decíamos, es meritorio de hacerle un poco de ruido, y la otra es tratar de transcribirlo, también en el ámbito de estudiar lo que en él se encuentra contenido. Galileo también nos dice cuál es la forma en la que irá tratando el tema, y la primera es incluso marcando la ubicación. El centro de este cono invertido es Jerusalén, por obvias razones, ¿no? Si es ahí donde se crucifica a Cristo y además va a iniciar la vida del Nuevo Testamento como fundamento de la Iglesia, pues la contraparte tiene que ser el infierno, ¿no? La base tiene que ser el infierno. El gran error de las primeras mediciones es una consideración de 60 grados en la forma de abrir ese cono, ¿no? Que el mismo Galileo dice, bueno, la consideramos, pero no la tomamos prácticamente al pie de la letra. Y la otra es, también la numerología que se retrata en la Divina Comedia y que Dante estudia, se aboca muy bien a las matemáticas. Estas variaciones entre los ángulos y las medidas en algún punto se vuelven hasta vinculantes con la idea de la proporción divina que estudia Luca Pacioli. Entonces, todos los vínculos vienen, por último, a generarnos el consenso de que el pensamiento creativo, cualquiera que sea a su alcance, a fin de cuentas es un mostrarnos lo que sigue siendo debajo del sol, como dice Salomón, y que en realidad no es nuevo, solo depende de un posicionamiento, ¿no? Y una advertencia del mismo que no necesariamente es dado a todos. Por eso, las palabras de es asombroso y maravilloso que los hombres hayan podido a través de su observación perseverante, su vigilancia continua y sus exploraciones arriesgadas determinar la medida de los cielos, es un comienzo brillante en las lecciones de Galileo. Muchas gracias.